Muy buenos días y bienvenidos a este acto inaugural del Jai Festival de Cartagena de Indias. Emma y yo estamos realmente abrumados de protagonizar este acto inaugural, sobre todo yo, que no estaba previsto, porque el que tenía que mantener la conversación con Emma era uno de los más grandes periodistas de Colombia, Roberto Pombo, director del Tiempo, pero ha sufrido una ligera indisposición y bueno, pues yo tengo la enorme responsabilidad de sustituirle, pero al mismo tiempo también es una gran satisfacción porque me va a permitir charlar con una de las personas que yo más quiero y admiro. La estrella de este evento es Emma Suárez, que es una de las mayores alegrías que ha tenido la cultura y la vida de España en los últimos 35 años, por muchísimas razones. Ella se dio a conocer a finales de los años 70, primeros 80, cuando era una niña, y interpretó una película, Memorias de Leticia Valle, y ya nos deslumbró a todos los que tuvimos la ocasión de verla. Es una niña de la transición, una adolescente de la transición. Pertenece a esa generación de españoles cuya adolescencia coincidió con la adolescencia y con los tiempos de cambio de España, de los finales de los años 70 y primeros 80. Bueno, desde entonces ha desarrollado una extraordinaria carrera donde se ha distinguido como una fuera de serie, ha cubierto muchísimas etapas, la hemos visto crecer, la hemos visto madurar y particularmente para mi generación, pero para otras muchas es una especie de referencia, de icono, de símbolo, de lo mejor del mundo de la cultura, pero también de lo mejor de nuestro propio país. Ella es la intérprete de películas de tanto prestigio como las que interpretó bajo la dirección de Julio Medem, Vacas, La ardilla roja, Tierra, El perro del hortelano de Pilar Miró. Ha trabajado también con directores como Jaime Chávarri, como Manolo Maggi, con otros de otras nuevas generaciones, Félix Vizcarret, Saki La Cuesta, y ahora mismo pues está muy de actualidad y más que lo va a estar, porque es la protagonista de la próxima película de Pedro Almodóvar, de Julieta, que en principio se tituló Silencio, pero que luego se ha rebautizado como Julieta, que es el nombre del personaje que interpretan Adriana Ugarte en los años 80 y Emma en los años 2000. Además, Emma tiene con este país una relación que ella recuerda con muchísimo cariño porque a mediados de los años 90, en el año 98 exactamente, estuvo aquí en Colombia rodando con un grande del cine colombiano como es Sergio Cabrera, y rodó aquí Golpe de Estadio. Pero bueno, de todas esas cosas vamos a hablar a lo largo de esta charla con esta mujer que representa una combinación, un cóctel muy potente de muchas cosas, de talento, de belleza, de encanto, de misterio, y que es lo que explica que haya resultado tan seductora para tantos millones de españoles a lo largo de estos últimos 36 años, porque esa capacidad de resistencia también creo que la define, su capacidad de resistir, como en el imaginario colectivo español durante tanto tiempo, habla muy bien de sus facultades y de sus valores. Así que, Emma, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Luis, por esta presentación tan cariñosa. Bueno, en primer lugar, quiero deciros que para mí es un gran honor estar aquí hoy compartiendo con vosotros esta conversación. Siempre deseé volver a Colombia, es un país al que quiero profundamente. Disfruté muchísimo rodando con Sergio Cabrera Golpe de Estadio. Me trataron todos y cada uno del equipo de aquella película, tanto del equipo técnico como artístico, con muchísimo afecto. No conocía este país y cuando llegué madrugábamos mucho para rodar. Y yo siempre escuchaba aquello a las 5 de la mañana de «me regalas un tinto, me regalas un tinto». A las 6 de la mañana «me regalas un tinto», a las 7 «me regalas un tinto». Y yo pensaba, que pronto bebe la gente aquí, ¿no? Tan pronto ya están bebiendo vino a las 6 de la mañana. ¡Qué divertidos!
pronto descubrí el verdadero significado de "me regalas un tinto". Quizá con esto también quiero contar lo maravilloso que es el lenguaje, lo maravilloso de los encuentros y el intercambio que supone entre las culturas, poder aprender, poder aprendernos, poder descubrirnos y crecer juntos. Y estoy muy feliz de estar aquí hoy en este teatro tan precioso con vosotros. Espero que la charla sea amena y que disfrutéis conmigo. Gracias. Bueno, después de un rato de charla daremos ocasión al público para que formule sus preguntas por si, mientras tanto, os las queréis pensar. Emma, he comentado que tú pues apareciste en la vida de España cuando eras una niña, tenías 14 años cuando te dan la oportunidad de hacer tu primera película, Memorias de Leticia Valle. Estaba basada en una novela de Rosa Chacel. De Rosa Chacel, exactamente. Cuéntanos un poco cómo fue aquello, cuál era tu contexto, tu entorno familiar, qué te empujó a hacer esa película cuando eras una niña todavía. Yo era una niña y estaba, bueno, no tenía muy claro mis objetivos en la vida. Pensaba estudiar filosofía y letras, pensaba estudiar periodismo. Es verdad que siempre pensé algo relacionado con las letras. En cualquier caso, siempre me interesaba lo que tiene que ver con el conocimiento del ser humano, con el descubrir quiénes somos, este viaje de la vida. Y estaba en casa haciendo los deberes y mi padre, que yo pertenezco a una familia de 5 hermanos, y mis padres siempre nos han educado en la creatividad, en la libertad y en la cultura. Estaba leyendo el periódico El País y vio que había un anuncio que buscaban una chica para protagonizar una película. Y bueno, me dijo: Chiqui, tengo un trabajito para ti. Y yo pensé, ya estaba mi padre con sus locuras de siempre. Al día siguiente me presenté a esta prueba. Era una entrevista alrededor de una mesa en la que había 10 hombres barbudos. Todos me hacían preguntas. Hay que entender que esto es en el año 79. Allí, en esa época todos llevaban barba. Y entonces, bueno, me dijeron que me harían unas pruebas, que me tenían que teñir el pelo. Era una película de época, 1912. En aquella época no había rubias. En fin, este tipo de cosas que una cuando es pequeña no entiende muy bien. El caso es que terminé haciendo esa película, era como protagonista, y compartía el cartel con Fernando Rey, Héctor Alterio, Esperanza Roy, Queta Claver, Janine Mestre, Ramiro Oliveros, en fin, una serie de actores profesionales consolidados a los que en mi casa admirábamos todos. Tuve muchísima suerte porque gracias a ellos aprendí el oficio de una forma comprometida, con absoluta seriedad, un enfoque del trabajo y del planteamiento del trabajo de un actor desde un punto de vista profesional y de respeto. Y ese fue el comienzo. Cuando terminé el rodaje, obviamente pensaba que no volvería a hacer más cine, porque se estrenaría la película y nadie me volvería a llamar, se darían cuenta de que no servía para esto. Pero todavía no se han dado cuenta. He de decir que mi padre ha estado siempre muy orgulloso de mí, siempre me ha alentado a seguir trabajando, a formarme como actriz. Mis hermanos han terminado también dedicándose a esto. Uno es director artístico, escenógrafo, otro trabaja como cámara, otro escribe también. Entonces, bueno, la educación que vivimos de alguna manera ha provocado que estemos todos vinculados a la cultura. Y mi padre ya murió hace 2 años, pero estaría muy orgulloso de verme aquí hoy. Desde luego que sí. El hecho de comenzar tan niña en un oficio que seguramente ninguno de tus compañeros y compañeras de colegio compartían, ¿te hizo sentirte rara o alguien te hizo sentir rara? ¿Te sentías diferente? ¿Te miraban de manera distinta? ¿Eso condicionó, te influyó de alguna manera en aquel tiempo? Bueno, tú ten en cuenta que yo pasé de levantarme a las 8 de la mañana para coger el metro y ir a la escuela a levantarme a las 6 de la mañana para ir a maquillaje. Eso ya es un cambio.
Yo entre el grupo de mis amigas del colegio siempre era como la cría, porque tenía aspecto de más juvenil y a los 14 años parecer más niña no es lo mejor. Entonces, esto me creó un contraste, porque en el equipo de la película todos me trataban con muchísimo respeto y me cuidaban muchísimo. Entonces, es verdad que supuso en aquel momento cierta contradicción, no entendía muy bien, ¿no? Pero cuando terminó aquel rodaje yo pensé que bueno, seguiría estudiando, que había sido una aventura maravillosa y un regalo que me había ofrecido, pero que debería continuar mis estudios. Seguí en contacto con el equipo técnico y cuando había la oportunidad de presentarse a un casting o a unas pruebas, el equipo técnico me llamaba porque estaban buscando una chica y bueno, yo me presentaba, igual no me cogían, pero siempre he sido muy positiva y pensaba, bueno, en esta ocasión el director busca otro tipo de actriz que le dé el personaje, pero ya me conoce. Y así, poco a poco, han ido pasando los años y aquí sigo. He podido trabajar en teatro, he podido trabajar en televisión y ahora ya en este momento sí puedo considerar. Me dio mucha vergüenza al principio decir que era actriz. Cuando uno comienza, ser actor es algo que es una visión lejana y creo que este es un trabajo en el que no hay nada concreto, a no ser que tengas la vocación de ser actor, pero siempre me he sentido en desigualdad de condiciones con las compañeras o compañeros que desde pequeños sentían esa vocación. Yo de niña no sentí la vocación de ser actriz. Obviamente en mi casa jugaba a disfrazarme, como todas las niñas hacemos en algún momento de la vida, nos disfrazamos con la ropa de nuestra madre, nos ponemos los tacones, nos miramos en el espejo y jugamos. Bueno, pues eso que era mi juego se convirtió en mi forma de vida y gracias a esta profesión he aprendido y he crecido y he tenido la oportunidad de encontrarme con personas maravillosas que me siguen enseñando. ¿Pero hubo algún momento concreto, algún trabajo, alguna película, obra de teatro? Porque en esos primeros años haces un poco de todo, haces cine, haces teatro. En esos años 80, que se podían decir que fueron los de tu aprendizaje, los de tu formación, los de tu crecimiento como actriz, haces un poco de todo. ¿Hubo algún momento en que te enamoraste de esta profesión? Has dicho que no eras una actriz vocacional. ¿Hubo un momento en que dijiste, esto es lo que yo quiero que vaya a ser mi vida? No fue de una manera tan determinante. He intentado formarme a lo largo de mi aprendizaje, ¿no? de mi trayecto, de mi proceso, de mi viaje. He dado clases de respiración, he dado clases de voz, siempre preparándome, porque en este oficio nunca terminas de prepararte, pero la vocación ahí es algo que he ido descubriendo con el tiempo, es algo que surge constantemente cuando recibo un guión y hay un personaje que me seduce y quiero participar y estar implicada en esa historia que quiere contar ese director. La vocación es algo que se ha ido desarrollando con mi crecimiento personal. No hay un momento concreto en que yo dijera, yo quiero dedicarme a esto y quiero ser actriz. Primero porque me sentía muy limitada, no pertenecía a una familia de actores, no pertenecía a una familia de nadie vinculado con el teatro, entonces me he sentido durante muchísimo tiempo una intrusa y eso me obligaba a prepararme y a aprender, y iba al cine sola, iba al teatro y todo lo que tuviera que ver con este oficio lo aprovechaba. Enseguida comenzaste a hacer todo tipo de cosas en teatro, en cine, en televisión. Conociste los tres medios. ¿Hubo algún medio que enseguida te hiciera sentir especialmente cómoda, donde tú te dabas cuenta que disfrutabas o que eras más feliz? Es algo que sigues haciendo porque has combinado cine y teatro, especialmente cine y teatro a lo largo de toda tu vida. También has hecho tele. Yo empecé a hacer teatro con 18 años, fue una obra de Antonio Gala que se llamaba El cementerio de los pájaros. Trabajaba con una actriz grandísima, Irene Gutiérrez Cava, y con otra grandísima, Encarna Paso.
eran actrices maravillosas. Cuando empecé a ensayar con ellas, yo salía al escenario y yo no sabía qué hacer con las manos, no sabía qué hacer con los brazos, no sabía cómo caminar. De repente tomaba conciencia de mis extremidades, de mis piernas y mis brazos, y yo no sabía para qué servían en un escenario, no sabía qué hacer con ello. Entonces, lo que se dice cómoda, no me sentía. Este es un oficio que vas con el tiempo aprendiendo a degustar y a disfrutar. Yo ahora mismo no sabría dedicarme a otra cosa, no sabría hacer otra cosa. Estoy profundamente enamorada de lo que hago y se ha convertido para mí en parte de mí, en mi vida. Se ha convertido en, sin que yo apenas me diera cuenta de lo que iba a significar, en algo esencial y vital en mi personalidad, como mi forma de ser, ¿no? O sea, si no fuera actriz, no sería yo misma. Además, este oficio de la interpretación tiene entre sus grandezas una que a mí me parece especialmente llamativa, y es que los intérpretes tenéis que identificar tanto con vuestros personajes, tenéis que entenderlos también, y son tan distintos esos personajes que eso también os ayudará a comprender mejor la condición humana, ¿no? O sea, y os dará también ocasión a poneros en el lugar de los demás desde otro punto de vista que las personas normales, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, es que para mí eso es parte fundamental de este trabajo, es que me ayuda es un trabajo de conocimiento del alma humana. A través de los personajes puedo porque me veo obligada a comprender personajes que en un principio juzgaríamos. Los actores no podemos juzgar los personajes que interpretamos, hemos de defenderlos. Y desde esa posición sientes empatía con tu personaje, tratas de descubrir, de desentrañar cuáles son las emociones, las motivaciones por las que un personaje reacciona de una determinada manera, ¿no? A veces incluso llegando a extremos incomprensibles. Y eso desde luego te hace descubrir te hace descubrir un poquito más al ser humano y descubrirte un poquito más a ti mismo. Sin lugar a dudas, eso para mí es lo más interesante de este trabajo. Has comentado antes que te has sentido muy privilegiada por haber conocido a tanta gente tan interesante, tan deslumbrante. Estaba recordando ahora una película que pasó bastante más inadvertida de lo que merecía en España, pero creo que fue muy importante para ti, para tu carrera, y muchos tuvieron la sensación en esa película de que efectivamente eras una gran actriz. Se llama La Blanca Paloma, donde trabajaste con dos grandes, un clásico como fue Paco Raval y Antonio Banderas, que también estaba en esos años comenzando. ¿Qué recuerdos tienes de esa película de La Blanca Paloma? La Blanca Paloma era un guión tremendo. Era la historia de unos maquetos instalados en el País Vasco y hablaba del conflicto en el País Vasco y del conflicto que vive la gente del sur que se instala allí. El personaje que yo interpretaba era una chica que trabaja en una taberna andaluza, su padre era Paco Raval y ella se enamora de un caleborroca, un etarra. Entonces, al mismo tiempo, esta criatura tiene una relación conflictiva con el padre, tiene una relación un poquito más cercana de lo que sería entre un padre y una hija, y la película habla de este triángulo de posesión y de conflicto. Yo era muy joven en aquella época, con lo cual para mí participar en este proyecto no era cómodo ni fácil, pero era un personaje de unas dimensiones tan interesantes para interpretar por la dificultad que no podía evitar implicarme en el proyecto.
Realmente fue un rodaje muy duro para mí, entre otras cosas me torcí el tobillo justo el día antes de empezar. Es que pasan estas cosas en el cine. Y la primera escena que tenía que rodar el lunes era corriendo por unas vías de tren con Antonio Banderas. Entrábamos en un vagón y en el vagón hacíamos el amor, yo en cuclillas sobre él, o sea, era perfecto para mi tobillo. Y así durante 4 semanas, durante 4 o 5 semanas que duró el rodaje. No tuve muy buena química con aquel director no me trató demasiado bien, me sentía muy sola, no me sentí muy arropada y sabía que era una película definitiva para mí, o sea, me jugaba de alguna manera mi trayectoria. Y tuve mucha suerte porque cuando se estrenó la película, un gran crítico español que ya falleció y se llamaba Ángel Fernández Santos, tituló la crítica Emma Suárez. Con lo cual, esta fue una venganza que os estoy confesando ahora. Que al director no le haría mucha ilusión el título. Pero a veces en la vida uno tiene gratificaciones cuando se ha esforzado y merece la pena. Uno cuando trabaja duro no sabe que va a haber una recompensa, pero la profesionalidad es comprometerte con lo que has de hacer y hacerlo, sin pensar en lo que vaya a pasar después. Y a veces uno tiene regalos. La Blanca Paloma, Ángel Fernández Santos y otros muchos se dieron cuenta de tu talento, pero yo creo que un punto de inflexión sucedió poco después, cuando repara en ti Julio Medem y te ofrece la oportunidad de protagonizar Vacas. Esa película creo que marca un punto de inflexión, ya digo, un antes y un después. Y si te parece, vamos a ver unas imágenes de Vacas de Julio Medem con Emma Suárez. Claro. Ez dakizu erotuta dagola. Pupile gaixo zeon eta perretxi kutxarrak eman genizkion oinazi arintzeko. Pero en qué está hablando. Ezagutzen hauzu? Geratuko naiz hemen. Está hablando en euskera. Esto es para aprender lenguas. Voy a dar mi vida por ti. Qué bien. En este caballo hay comida. Con el hambre que tengo. Oye, curioso, ¿no? Es que, entre otras dotes, hablo euskera. No, esa no era yo, ¿eh? No sé por qué estaba hablando en euskera. La verdad es que la película es vasca. Sí, pues hablabas en euskera, pero luego al final... No me había yo escuchado a mí misma nunca hablando en euskera. Pues ya ves, has tenido que venir a Cartagena de Indias para escucharte hablar en euskera. Cartagena de Indias. Es que sois muy internacionales, ¿eh? Bueno, esta película, Vacas, que así con el paso del tiempo, con la distancia que te dan los años pasados, ¿qué ha significado en tu carrera? Vacas fue una preciosidad de guión que cayó en mis manos, de Julio Medem, con el que a Julio nos habíamos conocido en una serie de mediometrajes que había producido Elías Querejeta, que se llamaban 7 huellas, y Elías Querejeta, que es muy sabio, llamó a varios directores noveles con poca experiencia y les encargó un proyecto de un mediometraje. Entre ellos estaba Julio, estaba Gracia Querejeta, estaba Juan José Chumilla, José Luis Acosta, en fin, algunos de esos, de aquellos que participaron en ese proyecto luego han seguido trabajando. Y cuando yo leí aquel guión me quedé enamorada, porque era maravilloso el guión en sí, era muy diferente de lo que se hacía en España en ese momento y la visión de Julio era
muy singular. Julio es una persona con una sensibilidad extraordinaria, con un gran talento, y es un hombre con un sentimiento de la vida muy singular, muy especial. Es alguien que vive en esta realidad, pero su visión de la realidad es absolutamente subjetivo, y compartir eso con él ha sido maravilloso. Y luego, además, es alguien capaz de colocar la cámara en lugares inéditos donde jamás a uno se le ocurriría. Entonces, en aquel rodaje coincidimos también mucha gente con un espíritu muy entusiasta por esta profesión, y era maravilloso poder compartir con gente joven un cine que estaban haciendo en ese momento, y que, bueno, luego se ha convertido Julio en un director muy admirado en todo el mundo, claro. Es que hubo, en esos años, en esos primeros años 90, hubo una especie de eclosión de una nueva generación de directores en España. Sale Juan Mabajo Ulloa, Julio Meden, Juan Mabajo Ulloa, Alex de la Iglesia, Enrique Urbizu, sí. Luego Alejandro Amenábar. Muchos vascos, Sí, muchos vascos, Alejandro Amenábar, David Trueba y otros muchos, ¿no? Pero es verdad que el cine de Julio Meden además alcanzó una difusión internacional muy interesante, porque el Festival de Cannes pues acogía buena parte de sus películas, tenía un gran prestigio y marcó una época. Y tú fuiste pues la actriz de sus 3 primeras películas, ¿no? Sí, Julio comenzó trabajando con Carmelo Gómez, Carra Elejalde y conmigo, y luego siguió repitiendo en las siguientes películas, en La Ardilla Roja, y en Tierra también compartíamos con Carmelo y con Carra. Y espero volver a trabajar con él en algún momento. Yo le sigo admirando. Pues ahora vamos a ver unas imágenes de la siguiente película que rodaste con Julio Meden, La Ardilla Roja. ¿En euskera? En euskera. Esto todavía no es La Ardilla Roja, ahora sí. ¿Qué es lo que sabes? ¿De qué? Tú sabes más de lo que dices. ¿Qué es lo que sé? Tengo la sensación de que me estás mintiendo. Creo que has empezado a recordar, pero te sigues haciendo la amnésica. ¿Por qué? Lisa, no estabas amnésica. Me has mentido desde el principio. No soy idiota. Nuestra relación no ha servido para nada. Somos 2 desconocidos. Yo te he escrito una canción, pero tú has perdido el tiempo a mi lado. Cállate. Aún no sabes lo que llevo dentro. Yo no sé si habéis visto La Ardilla Roja. Es ya de hace algunos años. Para mí, claro, ver estas imágenes me traslada en el tiempo completamente. Pues que han pasado 23 años casi. Una de las, por ejemplo, de las personas que conocí trabajando con Julio, al que admiro muchísimo, es Alberto Iglesias, que es el músico y compositor que ha trabajado también en casi todas las películas de Pedro Almodóvar. Y que fue candidato al Oscar. Y con el cual me he reencontrado en este proyecto con Pedro también, en el que acabamos de rodar. La Ardilla Roja tuvo bueno, y lo sigue teniendo, un enorme prestigio y gustó mucho en festivales internacionales. Particularmente es la película de Julio Meden que más me gusta, me resulta muy sugerente, y tú estás genial. A mí me gusta mucho Vacas. La tengo un cariño especial, supongo que es porque es la primera. Pero sí, La Ardilla Roja es una película de referencia, se ha convertido en una película de culto. Yo todavía voy por muchas, cuando viajo y me encuentro con gente que me dice, tú eres La Ardilla Roja. Y yo digo, sí, era. Después de Julio Meden te encuentras con otra cineasta que también fue decisiva para ti, para tu carrera, con Pilar Miró. Ah, sí, Pilar. Con ella ruedas 2 películas
y la primera de ellas, El perro del hortelano, entre otras muchas satisfacciones, te da la de ser bueno, pues merecedora del Goya a la mejor actriz del año. Fue un poco la película de tu consagración como actriz, por decirlo de algún modo. Una película que además estuvo rodeada de dificultades de todo tipo, porque tuvo muchísimos problemas de financiación, estuvo a punto incluso de no poder concluirse. Sí. ¿Y cómo recuerdas ahora esa experiencia? El perro hortelano, que estaba basada en el clásico de Lope de Vega y que te exigió un esfuerzo especial porque tenías que interpretar en verso. Pues trabajar con Pilar es una mujer a la que aún recuerdo cada día porque aprendí muchísimo con ella. Es una directora que fue muy importante para mí en mi carrera y bueno, me llamó para rodar El perro del hortelano. Yo estaba trabajando con Juan Echanove, estábamos rodando una película que se llamaba Una casa en las afueras, de Pedro Costa, y Pilar Miró quería ponerse en contacto conmigo para ofrecerme este proyecto. Claro, cuando en España te llama Pilar Miró, es como, suena que ha llamado Pilar Miró, ¿sabes? Es como importantísimo. ¿Y qué querrá Pilar Miró? Porque Pilar Miró tenía una fama no precisamente de simpática. Entonces, llamar a Pilar Miró suponía ponerse en condiciones de llamarla, ¿no? Imponía respeto, vamos. Imponía mucho respeto. Y entonces la llamé por teléfono para hablar con ella y no estaba, salió el contestador automático. Y entonces, pues bueno, según estaba dejando el mensaje, hola, soy Ima Suárez, te llamo, creo que te quieres poner en contacto conmigo para tu película, y cogió el teléfono, por sorpresa, y dijo, ¿llamabas para hablar o llamabas para dejar un mensaje? Sí. Y yo dije, bueno, yo llamaba para hablar, pero si sale el contestador, pues dejo un mensaje. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a hablar. Estuvo hablando conmigo durante una hora. Yo le pedí que, por favor, porque me daba muchísimo respeto que me llamara para trabajar en una película en versos sin haber tenido previa experiencia, y le pedí que me hiciera una prueba. Y yo creo que me hizo una prueba por darme un poco de gusto, porque ella tenía clarísimo que quería que yo hiciera aquella película, con lo cual la presión era más fuerte y yo no podía defraudarla. Entonces creo que me estudié El perro del hortelano en 5 días. Había una profesora maravillosa, Alicia Hermida, una actriz que fue la que nos enseñó a decir el texto en verso. Había que crear una unidad entre todos los actores, porque el verso tiene una musicalidad y cada actor puede crear su propia forma de decir el verso. Pero en la película era muy importante que hubiera una unidad actoral, y dado que la película era en verso, esa unidad actoral necesitaba una persona sabia para enseñarnos, y esto lo hizo Alicia Hermida. Esa película fue para mí una maravilla, porque primero me vestía Pedro Moreno, que también es un figurinista maravilloso, un maestro. Rodábamos en Portugal, y a las 4 semanas de estar rodando en Portugal se cortó el rodaje porque había problemas de financiación y nos quedamos todos parados. La película se quedó paralizada, tuvimos que recoger todo y ir a Madrid y buscar financiación, y así llamamos a diferentes productores que se implicaron en la película para terminar el rodaje. O sea, fue una película con problemas. En un momento dado, yo a Pilar le decía, Pilar, ¿por qué no nos juntamos la gente del equipo y sacamos nosotros la película adelante, ya que no hay financiación en cooperativa, ¿no? Lo importante era salvar la película. Pero ella consideró que era demasiado tarde para hacer eso, y ahí entraron varios productores españoles, entre los cuales está Enrique Cerezo, que creo que todavía están ganando dinero con El perro del hortelano. Sí, porque al final salió todo muy bien, y él fue una de las grandes triunfadoras de la ceremonia de los Goya, porque aparte de tu premio tuvo más... Sí, yo no me esperaba para nada ese Goya, sinceramente. No me lo esperaba porque había una actriz muy importante española nominada, que es Concha Velasco, y Concha es muy querida y muy respetada, sí, y muy admirada. Entonces
Yo era muy joven y pensaba que lógicamente se lo iban a dar a Concha Velasco, así que cuando dijeron mi nombre pegué un bote en la butaca y fue una sorpresa maravillosa. Y mi madre se puso muy contenta. Pues vamos a ver unas imágenes del perro del hortelano, de la película que le dio el Goya a Emma Suárez. De más que no es bien que tenga nadie, por más cortesía, aunque melindres lo aprueban. Pon, Teodoro, para ti. Y no lo entienda, Marcela, que quizá le entenderás cuando despacio le leas. Pícaro infame, haré yo que os mate luego. ¿Qué hace, señoría? Daros por sucio y grosero estos bofetones. ¿A dónde tienes el lienzo? Aquí. Muestra. ¿Para qué? Pues porque esta sangre quiero. Habla, Otavio, a quien ahora mandé que te diese luego 2000 escudos, Teodoro. ¿Para qué? ¿Para hacer lienzos? ¿A qué esto puso Diana con lágrimas en sus ojos? Bonita, ¿verdad? Muy poco después del perro del hortelano, creo que es cuando vienes aquí a Colombia a rodar Golpe de Estadio. Fue por aquella época. Sí. Y ya has comentado tu relación afectiva con este país, con Colombia. Pero... Sí, yo lo adoro. Qué bien que me habéis invitado. Pero Sergio Cabrera, por ejemplo, que es un ser encantador, aparte de un gran director, ¿qué relación tuviste con él en aquel rodaje? Maravillosa. Maravillosa. Yo conocí a Sergio en Madrid, en la productora de Gerardo Herrero, y me habló de este proyecto. Y era además una película divertida, era una comedia con un fondo de conflicto entre los paramilitares y la guerrilla, y a mí me ofrecía el personaje de guerrillera. Y para mí eso era maravilloso. O sea, hacer de guerrillera después de haber hecho de condesa es lo mejor que le puede pasar a un actor. Y bueno, no tenía que llevar estas pelucas ni estos maquillajes, estaba todo el día vestida de barro, tirada por el barrio, en fin. Y fue duro, porque claro, un rodaje siempre es duro, pero estaba rodeada de hombres. Al principio me daba mucho pudor, ¿no? Porque éramos muy pocas mujeres. Estaba una actriz venezolana muy simpática, Mimi Lazo, una actriz magnífica también. Estaba también Fiorina Lemaitre. Estaba César Mora, maravilloso. Y entonces fue un rodaje en el que se creó un sentimiento de equipo, de grupo, trabajábamos todos con muchísima ilusión, había mucha complicidad entre nosotros y la verdad que disfrutamos muchísimo. Era difícil porque de repente te encontrabas un día, rodábamos en Los Llanos, estábamos en un hotel y hubo momentos delicados en los que se escuchaban los tiros y los ruidos de violencia, sonidos de la violencia de fondo, y bueno, no es fácil estar alejado de tu familia y no saber qué es lo que va a pasar cuando estás en un país en el que suceden cosas terribles. A mí me parecía increíble que gente tan amorosa, tan cariñosa, tan generosa, tan llena de amor, pudiera estar viviendo algo tan contradictorio en aquel momento. Me hacía a mí reflexionar cómo es posible que en un país en el que hay una fuerza y un sentimiento de amor tan poderoso en los colombianos, haya este contraste con la violencia, la pasión, supongo. En fin,
Ha pasado un ángel. En los últimos años has combinado especialmente el teatro con el cine, el teatro que te ha acompañado toda la vida desde los primeros tiempos, donde por cierto interpretaste una función de Mario Vargas Llosa, y al que tuviste la oportunidad de conocer, sí, hasta la última función, Los hijos de Kennedy, pasando por Las criadas de Jean Genet. Pero también has hecho películas con directores de otras generaciones distintas, por ejemplo a la de Pilar Miró, incluso de Julio Meden. Has trabajado con Isaac y la Cuesta. Y hace unos años hiciste una película bien curiosa que también creo que pasó más desapercibida de lo que merecía, pero que a ti te dio, entre otras alegrías, que volviste a ser candidata a los Goya por una película que se titula La mosquitera, de Agustí Vila, y que vamos a ver unas imágenes de esa película. El otro día trajiste una paloma a casa. Se ha curado. Y esta mañana tu padre y yo hemos abierto la ventana y la hemos dejado volar. Eres muy guapo. Y tienes el pelo muy bonito. ¿Me dejas tocarlo? Aunque fuera ciega, sabría que eres rubio. Tú todavía no habías nacido. Pero yo soñaba con tenerte. Quería llamarte Luis. Siempre has dicho que ibas a construir una casa con vistas al mar. Me gustaría que fuese aquí, donde tomamos esta fotografía. Éramos muy felices. La mosquitera. Esta es una película rara. ¿Es verdad? Es una película que habla... Lo que pasa es que yo también me gusta mucho meterme en proyectos difíciles, trabajar con directores que hacen un cine más alternativo. No soy una actriz que se implique en proyectos comerciales, digamos, ¿no? No sé por qué, extraña razón, en mi vida siempre voy a lo difícil. Y no es cómodo, la verdad, en todo, ¿eh? En lo personal, en lo profesional, en fin, soy mujer. Y esta es una película que habla de la soledad, que habla de la falta de comunicación, de cómo en una misma familia cada miembro de la familia es un desconocido para el otro, de cómo vivimos en una sociedad en la que la necesidad de afecto nos lleva a situaciones a veces a situaciones extrañas y complejas, ¿no? Y nos ponen en situaciones límite. Habla de lo difícil que es ser madre, del profundo amor que se siente hacia los hijos y lo difícil que es educar a los hijos, a pesar del amor que les tienes, cómo el amor te lleva a veces a lugares erróneos cuando tus intenciones son óptimas y maravillosas. Y en fin, todo esto me interesaba mucho. Y además tenía la suerte de trabajar con Eduard Fernández, que es un magnífico actor al que hacía tiempo tenía muchas ganas de trabajar con él. Y en este sentido era una película también que el punto de vista del director, la parte visual, la parte técnica el planteamiento era diferente y creo que es una película que, aun siendo rara, me siento muy orgullosa de haberla hecho. El productor también es Luis Miñarro, otro hombre, un productor maravilloso que hace un cine independiente en España muy interesante. Y bueno, es una película que
cuando la hice pensé que no iría nadie a verla y sin embargo salió nominada en los Goya. Bueno, ahora lo he comentado al principio, estás a punto, el 8 de abril se estrena Julieta. Sí, que esa ya no es, esa ya es más comercial, fíjate. Sí, sí, bueno, pero te iba a decir primero que tú has cumplido el sueño de casi cualquier actriz del mundo. O sea, no. He visto actrices de lo más prestigiosas con varios Oscar que aspiran como uno de sus máximos sueños trabajar con Pedro Almodóvar. Entonces tú lo acabas de conseguir, la película se estrena el próximo 8 de abril y Pedro Almodóvar, yo creo que entre sus grandezas es que, a pesar de que es un cineasta muy popular en el mundo entero, que tiene un enorme prestigio, pero también sigue teniendo algo o mucho de raro y de alternativo. Y yo creo que esa también es una de sus grandes virtudes. Te va a tocar hablar mucho de esta película en los próximos meses durante la promoción, pero sí que me gustaría que nos dieras ahora 3 o 4 pinceladas de lo que ha significado para ti esta película de trabajar con Pedro Almodóvar. Pues primero la oportunidad de trabajar al lado de un cineasta reconocido internacionalmente, la posibilidad de acercarme a un hombre absolutamente apasionado por lo que hace, estrictamente minucioso con y cada uno de los detalles que hay dentro de un plano en una película, la oportunidad de conocerle más de cerca, sin ninguna duda, y además de participar en un proyecto maravilloso, porque Julieta es un gran guión que ha escrito Pedro Almodóvar con un personaje preciosísimo y he tenido la suerte de que me lo ofreciera a mí. Yo a Pedro le conozco desde hace muchísimos años porque nos encontrábamos en Madrid, por las calles, por los bares. Él pertenece a La Movida, es más mayor que yo, pero bueno, yo siempre he estado al lado de gente de la que podía aprender. Siempre me he relacionado con pues, Jaime Chavarri, es muy amigo mío, Manolo Maggi, Manuel Vicent, Mario Camus. Respeto mucho a la gente que me enseña. Y en este sentido, pues a Pedro me encontraba con él en muchas ocasiones y nunca se daba la oportunidad de trabajar con él. Pero yo creo que es un cineasta que tiene muy claro lo que quiere y con quién lo quiere hacer, y yo tenía clarísimo que yo no pertenecía a su cine y que no era una actriz que le gustase y que nunca sería una chica Almodóvar. Y vete tú... De hecho, más que chica Almodóvar... Por supuesto ya que soy sí. más señora Almodóvar. Bueno, en cualquier caso, ha sido un rodaje que... Bueno, esta película se estrenará el 8 de abril. Hemos estado rodando durante 12 semanas. El año pasado pasamos todo el verano de julio, que fue una ola de calor en Madrid, y estuvimos rodando. Ha sido un rodaje muy intenso porque el personaje es muy dramático. Es una historia maravillosa. No quiero desvelar de qué va, pero supongo que iréis a verla porque merece la pena. Y trabajar con Pedro pues ha sido un descubrimiento. O sea, Pedro es un cineasta que controla absolutamente todo lo que pasa: el vestuario, el maquillaje, la peluquería, el cordón del zapato, la flor, no quiero que sea de este color, el jarrón, el brillo, todo. Con lo cual, trabajar con Pedro te pone en una situación de presión constante, porque tienes que exigirte a ti misma el triple, porque él te lo exige. Por otro lado, ha sido maravilloso porque el hecho de que se exige a sí mismo y te exige a ti significa que no se conforma, es capaz de repetir un plano 25 veces y las que hagan falta. Yo cuando empecé a ensayar con él le dije, un día se me ocurrió decirle, digo, bueno, las primeras tomas siempre son las mejores. Y se me quedó mirando como diciendo, y me dijo, ¿ah, sí? Nada más. Y dije, bueno, casi siempre, ¿no?
No sabía yo la que me esperaba. Pues le gusta mucho repetir. Le gusta. Bueno, es que el equipo de Pedro Almodóvar es un equipo de profesionales de toda la vida. Eso también ha sido maravilloso en el rodaje de esta película, porque me he reencontrado con gente del equipo en los que ya había trabajado en El perro del hortelano, o sea, hacía 20 años. Entonces ha sido maravilloso trabajar con él. Y ahora nos espera todo el viaje de la promoción de Julieta, que va a ser también, pues eso, un viaje en el que me voy a sentir muy arropada, porque él cuida mucho todo lo que hace, y he trabajado al lado de Adriana Ugarte, que también está en la película, Dani Grau, Inma Cuesta, Michelle Jenner, y otro grande, maravilloso compañero que he tenido ha sido Darío Grandinetti. Muy bien, pues yo no quiero aburriros más, ¿no? Como esa película es que va a viajar por todo el mundo, estoy seguro de que muchos de los que están aquí tendrán la ocasión de verla. Pero vamos a reservar un rato también ahora para las preguntas del público. Quien quiera formular una pregunta, que lo manifieste y que la haga. Y si no, nos vamos y nos tomamos un tinto. Un tinto o una cerveza o lo que sea. Bueno, pues espero volver a este teatro alguna vez haciendo una obra de teatro, ¿no? Muchas gracias. Sí. Ahí hay una mano levantada, sí. Muchas gracias. No sé si no quieras hacerlo, pero me produce curiosidad saber un poco de tu vida privada. Has hecho 1000 películas, te has casado, te has divorciado, tienes hijos. No me he casado. ¿No? No, creo que no lo voy a hacer nunca. Soy una mujer autónoma, independiente, madre, y con todas las complicaciones que esto lleva. Ya te he dicho que yo siempre elijo lo difícil. ¿Y de qué edad es tu hijo o tu hija? Tengo 2 hijos, uno grande y una pequeña. Bueno. Pero siempre les he mantenido al margen de lo que es la vida social, porque trato de protegerles y bueno, esa ha sido mi opción. Vivo con ellos, vivimos los 3 en amor y compañía, cuido mucho de mi mamá y es muy difícil para mí, por ejemplo, cuando viajo, cuando trabajo, cuando ruedo, organizar mi casa. Esto, como todas las mamás y todas las mujeres que tenéis hijos sabréis, una se ve obligada a hacer encaje de bolillos cada vez que ha de salir de casa, porque no podemos, es inevitable en nosotras estar pendientes de todo, y no solamente para mí, mi trabajo es lo más importante de mi vida, lo más importante de mi vida son mis hijos, y quiero dejar organizada mi casa, mis hijos, mi madre. Si no, no me voy tranquila. Bueno, decir que la presencia de Emma Suárez en la vida española ha sido muy intensa en estas últimas décadas, pero ella siempre ha tenido un cuidado exquisito en mantener su vida íntima al margen de cualquier tipo de proyección pública. Esto también tiene una explicación. Yo soy actriz y yo creo que lo importante son los personajes que interpreto. Si la gente, el público, sabe más de mí misma que de las películas que hago, es muy posible que cuando se sientan en la butaca a ver una película estén condicionados por la información que tienen sobre la actriz y no se dejen llevar libremente por el personaje de la película que van a ver. O sea que creo que es lógico también hacerlo así. Sí, hay una pregunta ahí.
Nos has hablado con mucho amor de Colombia, cosa que te agradecemos. Y entonces me gustaría que nos dijeras tu mejor experiencia y tu peor experiencia. ¿En Colombia? Mi mejor experiencia fue todo el amor que recibí. Los cuidados, las atenciones, los amigos, las personas que conocí. De verdad que fue un país que quedó para mí siempre grabado y nunca pensé que tardaría tanto en volver. Me fui con el sentimiento de volver enseguida. Por eso el estar aquí hoy para mí es emotivo. Y la peor experiencia fue que como yo interpretaba a una guerrillera, aquí es que os voy a contar una cosa muy íntima, Como yo interpretaba a una guerrillera, yo en la habitación tenía todos los elementos para ensayar lo que hace una guerrillera. Entonces yo tenía cargas de dinamita, de mentira, de efectos especiales, obviamente, tenía mis botas, mis pantalones militares, de todo esto. El último día de rodaje, cuando yo ya terminé y volví a España, para mí era contradictorio el sentimiento de las ganas de volver y reencontrarme con mi hijo y el despedirme de toda la gente con la que había convivido durante 8 semanas y se habían convertido en mi familia. Entonces invité al equipo a cenar, hice una fiesta y todo lo que no había bebido durante el rodaje me lo bebí esa noche. Entonces bebí ron, que no os podéis imaginar cuánto ron yo bebí esa noche. Con lo cual, yo no pude hacer mi maleta. Entonces, cuando por la mañana tenía que partir desde Villavicencio a Bogotá, un compañero que había metido mis cosas en la maleta me despertó y me dijo: Emma, te tienes que ir, si no te vas ya vas a perder este avión. La gente del equipo de producción me acompañó al avión, volé hasta Bogotá y en Bogotá tenía que coger mi avión para España y había que facturar. Y yo estaba incapacitada para facturar. A mí no hacían más que darme tintos en vena, a ver si aquella si me levantaba. Entonces, cuando abrieron la maleta, se encontraron las cargas explosivas. Qué bueno. Todos los cables de efectos especiales, las botas, los pantalones militares, en fin, todo aquello, ya sabéis. ¿Y dónde está esta chica? ¿Esta chica dónde está? ¿Por qué no está aquí? Está la dueña de la maleta. No, porque no se encuentra muy bien, pero ella es una actriz y entonces ella tiene que volver a España. Finalmente llegué a España en perfectas condiciones, pero esto es una anécdota que creo que todos los de la película la recuerdan y ahora hoy la estoy compartiendo con vosotros, pero no se lo contéis a nadie. Emma, tengo una pregunta. Después de que has contado tus experiencias en Colombia y después de la película de Guerrillera, ¿qué opinas, qué piensas de la situación que estamos viviendo en el proceso de paz en Colombia actualmente? Mira, yo no voy a cometer el error de hablar de lo que no entiendo ni de lo que no sé. No puedo dar una opinión. No voy a entrar en eso. Gracias. Bueno, creo que ya hemos rebasado con creces el tiempo de esta charla, de verdad. Emma, ha sido una auténtica maravilla, una delicia escucharte. Muchísimas gracias a todos y yo...
Yo solo me comprometo... Gracias. Solo me comprometo a no dejar volverte a beber ron. Gracias.